Buen día. Pues bueno, hoy toca estudiar la unidad número 7. Es una unidad extra. Nos toca hacer el análisis de algunas aplicaciones que hay en electrónica. Entonces, en el transcurso de la semana, vamos a estar estudiando este tipo de aplicaciones. Vamos a subdividirlo en dos partes. Una sección va a comprender, dentro de lo que cabe, es electrónica digital y electrónica analógica, y la segunda sección va a comprender algunas aplicaciones que hay o que podemos implementar con utilizando el PLC y electrónica de potencia. Entonces, pues vamos a comenzar con la electrónica digital. Entonces, a manera de introducción, pues bueno, se requiere que pues ustedes entiendan y comprendan cómo funciona la electrónica y sus fundamentos teóricos y prácticos. Para entender y analizar los circuitos electrónicos que aquí se van a ver, es necesario que ustedes puedan aprovechar todas esas herramientas de software que hay para la realización y simulación de estos circuitos. De manera general, pues ustedes pueden tener acceso a estas herramientas de software si están lejos. Si no tienen acceso a una computadora, pueden ocupar el celular y utilizar los circuitos que hay, el software de simulación de circuitos electrónicos vía internet. Yo sugiero que ocupen el Every Circuit, o bien también está el National Instruments, ofrece su solución con multisim. Hay multisim en línea, solamente es cosa de que se registren y ustedes pueden ocupar todos los circuitos, toda la biblioteca de circuitos electrónicos que hay o que ofrece National Instruments en su versión de online. Entonces, aquí entonces el concepto es, el objetivo es que ustedes aprendan y la electrónica, algunas aplicaciones de la electrónica, pero antes de utilizarlas, ustedes requieren de ocupar matemáticas de las básicas, un poco de física y los conceptos fundamentales de la electricidad y electrónica. En el transcurso de las unidades anteriores, pues nosotros hemos visto y hemos aprendido a utilizar ciertas reglas de la electrónica. Una de ellas es la ley de voltajes de Kirchhoff para análisis de mallas. La otra es la ley de corrientes de Kirchhoff cuando la aplicábamos en corrientes de nodo. Esta ley la aplicábamos cuando queríamos analizar circuitos con amplificadores operacionales en forma básica. Entonces estas dos ecuaciones son muy importantes. Y pues las transformaciones especiales de los circuitos era circuito de Thevenin y circuito de Norton. Este tipo de circuitos y transformaciones lo ocupábamos en la unidad número 2 cuando estábamos viendo circuitos amplificadores a base de transistores. Y las reglas básicas de la electrónica, que son los caballitos de batalla, es circuitos en paralelo, series y mixtos. Por último, la regla del divisor de corriente y divisor de voltaje. Entonces, y la regla más importante de todas, que pues no hay ningún circuito que no se pueda describir mediante la ley de Ohm. Entonces, si tú quieres aprender electrónica y hacer aplicaciones en esta área tan importante de la ingeniería, es necesario que tú, al menos como estudiante, comprendas estos conceptos básicos. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a iniciar entonces. La primera parte va a constar de electrónica digital y electrónica analógica. Aquí, repasando, una aplicación importante de la electrónica digital es saber realizar un sumador de un bit
empleando compuertas lógicas básicas como las que estudiamos en la unidad 3 o 4, donde veíamos que era lógica digital y su electrónica, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esta aplicación, el circuito de un solo bit, un sumador de un solo bit, tiene como entradas A y B sub 0 y la entrada C, que es el carry o el acarreo de entrada, así se le llama en la suma aritmética. Y pues bueno, tiene como salidas S sub 0 y C de salida, o sea, el carry de salida guión 0, ¿no? Entonces esas son sus dos salidas. Analizando el circuito, pues se tiene que a todo ese bloque que tenemos ahí se le llama sumador completo de un bit. Entonces vean que ese bloque sumador está compuesto por compuertas lógicas simples, compuertas lógicas AND, compuertas lógicas OR y compuertas lógicas OR, XOR o XOR. ¿Ok? Y a manera de indicación, pues solamente es una resistencia y son diodos. Entonces, para poder analizar circuitos digitales, se requiere que ustedes sepan o comprendan las herramientas básicas de análisis de la electrónica digital, que es simplemente conocer las reglas del álgebra de Boole, sus conceptos y lo que es la utilización de una tabla de verdad. Para esto nosotros ya habíamos estudiado previamente lo que son las ecuaciones de funcionamiento de cada compuerta lógica, la AND, la NOT, la XOR, la tabla de verdad de una compuerta NOT. Y adicionalmente necesitamos conocer también cómo reducir este tipo de circuitos, cómo obtener la expresión booleana de este tipo de circuitería digital. Entonces procedemos al análisis. Para explicar el funcionamiento de este sumador completo de un bit, pues requerimos que se estudie, como habíamos dicho, lo que son la tabla de verdad y las ecuaciones lógicas. Aquí la finalidad de este circuito es que nosotros podemos implementar un circuito sumador, no nada más un solo bit. Podemos implementar un circuito sumador de 8, de 4, de 16 o 32. Sí, solamente sí, la forma en la cual lo vamos a disponer sería en serie o en tándem para poder formar un sumador más grande, ¿no? Y más completo. Adicionalmente, pues vemos una forma de cómo lo podemos solucionar, cómo lo podemos implementar aquí en el hardware. Aquí tenemos dos formas. Podemos utilizar un circuito que ya viene en el mercado, un 74LS383, o bien podemos programar, diseñar, eso no lo vimos, pero es en forma adicional, implementar, programar, hacer código en un lenguaje de descripción de hardware que es VHDL y aplicar esto en una FPGA, un arreglo lógico programable. Entonces, todo esto es posible si solamente si tenemos las ecuaciones de funcionamiento o bien describimos la tabla de verdad. Entonces, para poder implementar un sumador más completo, más grande, utilizando bloques de un sumador de un bit, pues bueno, necesitamos conocer la tabla de verdad, donde las entradas son A y B sub 0 y el carry de entrada. Ajá. Y las salidas son S sub 0, ya lo habíamos comentado, y C out.
Entonces, teniendo el circuito básico, analizamos las entradas y las salidas del circuito de un sumador de un bit para obtener las ecuaciones booleanas. Pues bueno, lo que hacemos es transferir esta tabla de verdad a un arreglo, a una malla a la cual vamos a reducir mediante la técnica de mapas de Carnot, y vamos a obtener las siguientes expresiones booleanas, donde las funciones booleanas S sub 0 y carry de salida, pues bueno, se pueden obtener mediante el análisis de mapas de Carnot, y vamos a obtener dos ecuaciones importantes. Se dice que aquí las funciones booleanas S sub 0 está aquí definida por dos compuertas lógicas. Aquí es una XOR y la XOR, lo que es se aplica la función lógica XOR para usar la OR exclusiva sobre A y B y el carry de entrada. Y entonces una vez que tengamos esa función lógica ya diseñada, entonces ese sub 0 ya se va a definir. Para obtener la función de salida, el carry de salida, la función nos está diciendo que debemos de poner 3 ANDs y dos compuertas lógicas OR. Aquí lo estamos observando. Y una AND, 2 AND, 3 AND. Entonces ahí podemos reducir. Nosotros de forma general podemos definir, entonces, si lo vemos como una cajita negra, este sumador completo de un bit, pues bueno, nos va a quedar así, ¿no? Como lo estamos mostrando ahí. Entonces nosotros en un lenguaje de descripción de hardware podemos implementar ese bloque, esa caja negra, y programarla y diseñarla para que trabaje con esas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo sería? La aplicación trata de explicar cómo sería formar, si ya sabemos cómo se forma un sumador completo de un bit, pues bueno, es posible implementar un sumador de n bits poniendo en serie. Entonces, veámoslo más adelante en la siguiente diapositiva. Por ahí tenemos, si queremos nosotros realizar un sumador de 8 bits, entonces teóricamente, pues nosotros vamos a requerir 8 cajas u 8 bloques del sumador completo de un bit y colocarlas en serie o en tándem. Donde aquí la clave es alimentar el carry de salida al carry de entrada del segundo bloque. Suponiendo aquí, por ejemplo, en el sumador de un bit, lo que estoy haciendo para hacer un sumador de 2 bits es, por ejemplo, el carry de salida del primer bloque lo estoy alimentando al carry de entrada del segundo bloque. Y eso es todo, nada más. ¿Para qué? Para poder realizar un sumador de 2 bits con un carry de salida al final. Entonces aquí sería S sub 0,1 o S sub 0,2 y el carry de salida final. Si quisiera hacer un sumador de 3 bits, pues bueno, hago lo siguiente. Entonces vuelvo a realimentar el carry de salida. Como lo vemos ahí. Y vuelvo a reutilizar el mismo bloque sumador. Entonces en ese momento pues yo voy a tener ahí
el bit de suma del primer bloque a la salida, S sub 01, S sub 02, S sub 03 y el carry de salida final. Si quiero un bloque sumador de 4 bits, pues bueno, hago igual lo mismo, voy colocando en serie bloques sumadores de un bit en tándem y así. Y entonces esto pues también lo puedo disponer en serie para formar un bloque sumador de n bits. Entonces se puede. Entonces, de manera general podemos resolverlo, ya sea colocando, diseñando, poniendo estos bloques de un bit así en forma en serie, o bien podemos resolverlo implementando circuitos como el 74LS380 y 183, creo, y ese trae un sumador digital de 4 bits y el carry lo podemos realimentar a otro circuito, a otro circuito por ahí, 74LS183, y obtener así, formar el sumador de 8 bits. O bien podemos hacerla físicamente el programa. Aquí en esta diapositiva pues intentamos mostrar cómo sería un programa en un lenguaje de descripción de hardware. Vean aquí entonces que pues estoy mostrando lo que es el código, cómo sería, ¿ok? Para un sumador de 4 bits. Vean que así es como se ve el código, sus librerías, como cualquier programa. Un programa en VHDL, pues bueno, requiere de unas librerías, requiere también de definir una entidad, las partes del bloque sumador, y ya cuando se termina de definir una entidad, pues bueno, se requiere ahora diseñar la arquitectura interna de lo que es la caja negra. Entonces, esas son sus dos partes esenciales de un programa en VHDL. Entonces, pues bueno, se puede hacer un programa así para poder diseñar cualquier circuito digital o simularlo, ¿no? Entonces vean que les estoy mostrando las dos posibles soluciones, tanto en software como en hardware. Se puede diseñar cualquier circuito digital, no nada más un sumador, si ustedes lo piensan así, ¿no? La segunda aplicación, pues bueno, esta está un poquito más interesante. Se trata del diseño de una punta lógica para detección de estados lógicos. Esta aplicación es muy sencilla, es didáctica. Nosotros a veces no tenemos o no disponemos de multímetro, de las herramientas, y vamos a suponer que pues, nosotros requerimos checar el nivel a la cual está la salida de algún dispositivo lógico que ustedes tengan por ahí, no sé, y pues nada más necesitamos saber si está uno lógico o a cero, o si ese circuito está desconectado. Entonces en la lógica digital solamente hay tres estados: el cero lógico, que en nivel físico en voltaje son 0 volts; el nivel 1 lógico, que eléctricamente son 5 volts; y hay un tercer estado a la cual le llamamos alta impedancia o desconexión. Eso pasa cuando tenemos conectado o desconectado una sección de nuestro circuito digital, y el circuito lógico no sabe si está entre 0 y 1, o no sabe si está entre 0 y 5 volts.
Entonces, esto pasa muy frecuentemente cuando en la simulación de nuestros circuitos, por ejemplo, en el caso específico en Proteus, cuando quiere simular circuitos digitales, pues bueno, el 0 lógico lo pone en color azul, el 1 lógico lo pone en rojo, y la parte y lo que es cuando se diseña y aparece una alta impedancia, aparece la salida de ese circuito, te aparece o te la marca en color gris. Entonces esta herramienta, pues al momento de diseñarla, pues bueno, es útil para detectar en qué estado está, si en 0 o 1 o en alta impedancia. Entonces aquí el circuito funciona con 5 volts, lo alimentamos con tierra, y donde dice test point le podemos poner una aguja o una punta de prueba hacia el circuito al cual nosotros requiramos checar. Y vean que solamente requiere 4 compuertas NAND. Esto lo podemos conseguir en un chip, en un solo chip, en un 74LS00 están las 4 compuertas. ¿Por qué se utiliza compuertas NAND? Pues bueno, en lógica digital se dice que se puede diseñar cualquier circuito digital solamente si implementamos compuertas NAND o compuertas NOR. Utilizando esas dos compuertas podemos diseñar cualquier circuito digital, o sea, podemos emular cualquier función lógica, ya sea una A, una AND, una NOT, cualquier compuerta. Entonces, pues bueno, es posible, ¿no? Entonces se dice que estas compuertas son universales. Entonces pasemos al análisis de este circuito. Disponemos de 4 funciones, salidas de funciones lógicas, F1, F2, F3 y F4. Entonces, la salida de cada función depende de lo que exista, de lo que encuentre, de lo que se detecte a través de la punta de prueba. Aquí sabemos que es 1, es 0 o alta impedancia. Cualquiera de los 3 estados. Entonces, en el análisis, pues vamos a requerir, vean aquí que aquí hay un transistor. Es un transistor que nosotros lo seleccionamos, es el BC547, es un transistor pequeñito. Pues bueno, ese transistor simplemente va a estar funcionando para suministrarle corriente a los LEDs, y lo vamos a estar trabajando en saturación y en corte. Va a ser de interfaz entre la fuente y la circuitería TTL. Entonces, ¿qué pasa ahí? Haciendo el análisis de este circuito, pues bueno, encontramos que si queremos detectar un 1 lógico, entonces se hace a través de la función F1, y tenemos que la función F1 a través de la reducción del álgebra de Boole, obtenemos que se comporta la función F1 como una compuerta NOT. Entonces, en esta función, en esta salida de esa compuerta lógica, tenemos conectado el LED verde. Y este LED verde se va a encender cuando a la entrada de la función lógica tengamos un 1 lógico. Ahí se va a encender. Note que aquí el transistor se va a colocar en modo de saturación, o sea que no va a dejar va a conducir corriente a través de sus terminales. A ver. Cuando el transistor se coloque, aquí exista un 1 lógico,
el transistor se va a colocar en modo saturación. Y va a dejar pasar corriente a través del transistor. Esto va a provocar que aquí exista un 1 lógico en la compuerta 1, en la función 1. Y aquí va a colocar un 0. F1 va a ser igual a 0. Y lo que va a hacer es que si aquí hay 0 volts y aquí hay voltaje de 5 volts, existe una diferencia de potencial del diodo positiva, entonces el diodo LED se va a prender y va a conducir corriente hacia la compuerta. Entonces, tenemos esa función lógica, la estamos describiendo por mediante ecuaciones de Boole, funciones de Boole, booleanas. Y pues bueno, tenemos ahí la tabla de verdad. Es una compuerta NOT. De igual manera, para detectar el cero lógico, tenemos aquí la implementación de dos funciones lógicas, F2 y F3. Son estas de aquí, las estamos marcando. Entonces ahí están esas salidas de F2 y F3 están asociadas al LED rojo. Entonces de igual manera cuando nosotros a la salida de F3 exista un 0, entonces el diodo LED rojo pues se va a encender. Entonces, ¿qué quiere decir? Haciendo la reducción de las dos funciones lógicas F2 y F3, pues bueno, tenemos se va a encender, ¿no? Cuando tengamos a la entrada de esos circuitos el cero lógico. Quiere decir que ahí hay un cero lógico, estamos detectando un cero lógico. Y el LED rojo se va a encender. Vean aquí que entre las funciones F2 y F3 vuelve a estar la compuerta NOT. Y a las entradas de la función F3 aplicamos primeramente la teoría se aplica la ley de la indepotencia y la absorción. Así es. Para que F3 sea igual nada más a lo que tenga la entrada A. Es todo. Para la detección de alta impedancia, aquí solamente se va a encender el LED azul, perdón, cuando en las entradas A y en las entradas F1 y F3, perdón, aquí es F1 y aquí es F4, aquí es F1, F3 y F4 a la salida. Cuando en la función F1 y F3 estén ambas salidas encendidas, entonces el LED azul enciende. ¿Qué quiere decir? Pues el transistor también está puesto en saturación. Entonces quiere decir que ahí el circuito no sabe si está entre 0 si está en 1 o en 0. Estamos detectando un nivel de voltaje que está entre 0 y 5 volts, típicamente es 2.3, 2.5, entonces no sabemos definir, no hay una posible decisión entre el estado lógico y pues bueno, vamos a detectar que existe por ahí una desconexión del circuito o está la presencia del tercer estado lógico que es alta impedancia. En ese momento la luz azul va a encender. Entonces ahí ya tenemos definida lo que son las cuatro funciones mediante ecuaciones de Boole, funciones de Boole, booleanas.
y solamente queda por definir cómo las resistencias que vamos a utilizar en el diseño del circuito para que el LED encienda correctamente y no esté atenuado. Entonces vean aquí en el diseño del circuito que nosotros requerimos de la implementación de tres diodos LED, uno de ellos en verde, rojo y azul. Pero para nosotros saber qué resistencia vamos a poner, que necesitamos saber a qué tensión vamos a someter al diodo y a qué corriente. Entonces ocupamos simplemente la ley de Ohm. Si aquí tenemos 5 volts y aquí necesitamos 2 volts y necesitamos que forzosamente para que se encienda bien necesitamos 15 miliamperes a cualquier diodo. Entonces lo que aplicamos es la ley de simplemente la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces la resistencia, para obtener la resistencia, pues bueno, son 5 volts de la fuente menos los 2 volts que necesito para encender mi LED y la corriente que quiero que fluya a través del LED para que éste pueda encender. O sea, estamos calculando la resistencia que se necesita colocar ahí para que le demos la suficiente potencia al LED y se pueda encender. Entonces encontramos que son nada más 200 ohms. Lo más próximo comercial creo que son nada más 220, entonces se coloca 220 ohms, la más próxima, y pues bueno, se procede en la simulación y ya vemos que sí enciende, ¿no? Entonces de manera general, pues bueno, así es como este circuito utiliza transistores y compuertas lógicas, y vean que es una buena herramienta para definir y obtener o detectar el estado lógico de cualquier circuito digital que ustedes estén implementando. La otra parte, la otra sección, bueno, continuamos con la sección número 1. Ahora vamos a ver una aplicación sencilla, la que no se realizó, la que en algunos le faltó explicar y les faltó definir cómo era el circuito mezclador lineal de señales, pero con offset de nivel. Entonces aquí ese circuito, el mezclador lineal de señales, lo estamos implementando con un LM741, un circuito amplificador que estamos configurándolo a ese circuito amplificador como un sumador lineal inversor. Entonces vean que ahí se subdivide en dos partes. Uno es la señal a la cual le queremos subir el offset o la cual la queremos desplazar. Y la otra parte pues es un circuito de offset que realmente es un potenciómetro. Y vean que aquí son dos fuentes, tanto positiva como negativa. Entonces con esas dos fuentes, la clave del circuito del offset, pues bueno, son esas dos fuentes y el potenciómetro, que dependiendo hacia dónde giremos el potenciómetro, pues bueno, va a dar un nivel de offset, un nivel de voltaje en corriente directa, ya sea positivo o negativo. Entonces este nivel se va a estar sumando a través del nodo BX. Aquí en este nodo se va a estar haciendo la mezcla lineal de los dos voltajes, tanto de CA como CD. Entonces veamos cómo se hace el análisis. Para formar este circuito tenemos que considerar algunas cosas, ¿no? Estamos suponiendo que existen tres corrientes. La corriente I1 debido a lo que es la corriente que se genera por la fuente, por el primer voltaje, que es V1,
que es la señal a la cual le queremos subir el offset, y la corriente I2, que es una corriente de CD, que es propiamente del circuito de offset, y lo que es la corriente IF, que es la corriente de realimentación de la salida hacia las entradas o al nodo BX. Si nosotros tomamos en cuenta que teóricamente o idealmente el nodo BY está al mismo nivel que el nodo BX, el voltaje diferencial es cero. Entonces, teniendo esa consideración, la fórmula para desumador o mezclador lineal queda de esta forma. Simplemente es un cociente de las resistencias de realimentación y las resistencias de entrada, y la suma lineal de los dos voltajes, tanto de B1 como de offset. Entonces vean que el efecto que le da ese circuito sumador, si la señal original tiene una amplitud definida y una frecuencia definida en alterna, entonces el sumador, el offset positivo simplemente es darle el nivel, subir la señal con una fuente de voltaje de CD, y ya eso es todo. Si el offset fuera negativo, entonces estaríamos girando el potenciómetro del circuito de offset inclinando hacia el lado negativo, hacia la fuente negativa, y estaríamos colocando por debajo de la referencia de 0 volts a la señal de alterna. Entonces este circuito es muy útil porque permite acondicionar señales de CA. Y pues es muy sencillo. Lo que sí requiere este circuito es que, dependiendo del amplificador y de la aplicación que nosotros tengamos enfrente, lo complicado de ahí es conseguir las fuentes de voltaje. Aquí son más 12 volts y aquí es menos 12 volts. Son dos voltajes. Pero pues si queremos utilizar el LM741, aquí el LM741 es un circuito amplificador que requiere o que funciona con voltajes positivo y voltaje negativo. O sea, quiere decir que funciona con las dos fuentes, no puede funcionar con una, no es unipolar, sino el circuito es bipolar o es de dual rail y utiliza doble voltaje para poder funcionar. Entonces, esos son los requerimientos de este tipo de aplicaciones. Por el otro lado, a los que son adictos al audio, pues bueno, podemos requerir de la implementación de esta aplicación. A veces queremos queremos realizar un amplificador autoestéreo de audio tipo estéreo con el chip TDA 2005. Es un amplificador de potencia. La salida aquí es de 3 watts y las bocinas que debemos ocupar para sacar por un lado el audio y por el otro lado la voz, pues bueno, requerimos de dos bocinas de 8 ohms. Entonces este circuito lo que va a hacer es darle potencia. Lo podemos aplicar con bocinas de 8 ohms y vamos a tener un buen amplificador lineal de audio. Entonces aquí este tipo de circuitos lo pueden buscar. Usa realimentación. Aquí se está realimentando la salida hacia la entrada de los circuitos amplificadores. Entonces a ese tipo de circuito se le llama circuito bootstrap. Entonces por ahí lo pueden checar. Se puede realizar. Y pues bueno, esto es todo. Continuaremos en la siguiente semana. Continuaremos
con más aplicaciones de electrónica analógica. Vamos a aprender en la siguiente sección a diseñar tu propia fuente de voltaje lineal, una fuente de 12 y 5 volts para poder probar circuitos en un banco de pruebas. Entonces vamos a requerir todos los conceptos de la electrónica analógica que aprendimos en la unidad 1 y 2. Se va a requerir que te acuerdes de lo que es utilizar un transformador. Entonces, pues bueno, lo vamos a estudiar en la siguiente sección y vamos a continuar con las aplicaciones y a programar un pequeño PLC para una aplicación sencilla nada más. Entonces, dudas, pues me pueden escribir. Por mi parte es todo. Gracias.